Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Ayer se celebró el Día de la Primavera y el 21 de septiembre también se celebra el Día de la Juventud. Hoy en Visión País queremos hacer un análisis acerca de esta franja etaria a la que llamamos juventud. En Paraguay, el criterio que se tiene en cuenta para poder referirnos al concepto de juventud es de entre 15 a 29 años, porque en otros países es de 15 a 24. Cada país determina a través de la ley la franja etaria que comprende precisamente el concepto de la juventud. Reitero, en el caso de Paraguay, cuando hablamos de juventud, estamos hablando de jóvenes de entre 15 a 29 años. Evidentemente que en Paraguay no podemos hablar en singular cuando nos referimos a la juventud. ¿Y por qué? Y sencillamente porque la situación territorial, es decir, el lugar donde se nace y se convive, todavía en Paraguay es determinante en términos de oportunidades para el desarrollo humano. Vale decir, un joven que nació y que se crió y que se está desarrollando como persona en una zona rural con muy pocas infraestructuras en términos de calidad de vivienda, en términos de calidad del servicio de la salud pública, en términos de calidad de la educación pública, obviamente condiciona y determina su desarrollo. Esto también está asociado, por supuesto, al nivel socioeconómico al cual pertenece, digamos, el joven. No es lo mismo que cuando hablamos de un joven que se encuentra en una zona urbana, pertenece a una clase media, media alta o alta. Y así podemos seguir enumerando. Hay jóvenes que conviven, digamos, en zonas ribereñas, en el caso de Asunción, ¿no?, que se encuentra precisamente viviendo, reitero, en barrios que precisamente son ribera al río Paraguay. Dicho esto, así podemos seguir identificando a aquellos que, por ejemplo, conviven, digamos, en los asentamientos. Por tanto, hablar de la realidad de la juventud sería un error. Tenemos que hablar de juventudes, porque las realidades obviamente son distintas. Hecha esta aclaración, queremos justamente referirnos a lo que dice la Constitución Nacional en relación a la juventud, el artículo 56, que precisamente se titula de la juventud. ¿Qué dice nuestra Carta Magna? Se promoverán las condiciones para la activa participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural del país. Hablar de la juventud o de las juventudes, para poder ser más objetivos en nuestro análisis, hablar de las juventudes, obviamente, en Paraguay es referirnos al 27% de la población total. Es decir, de cada 100, 27 son personas que tienen de entre 15 a 29 años. Y esto representa un bono demográfico muy importante, o si queremos ser más precisos, estamos hablando de una fuerza laboral, ¿no?, de personas con una, digamos, edad en la que se inician como personas activamente económicas con un gran futuro. Pero cuando hacemos una revisión de las políticas públicas, nos encontramos que esas condiciones, esos factores que tienen que permitir el desarrollo de las juventudes en Paraguay, está muy, muy limitado.
Por eso hoy queremos hablar y titulamos nuestro tema de análisis presente y futuro de la juventud en Paraguay. Me acompañan Jorge Sayas, presidente del Centro de Estudiantes 23 de octubre del Colegio Nacional de la Capital. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches. También nos acompaña Ailén Barreto, coordinadora ejecutiva de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, FENAES. Buenas noches, Ailén. Buenas noches, gracias por la invitación. También nos acompaña Osmar Fabián Fleitas Velázquez, abogado, vicepresidente de la Red de Jóvenes Líderes del Paraguay. Buenas noches, Osmar. Muy buenas noches, doctor. Vamos a hacer una brevísima pausa. A la vuelta comenzamos nuestro análisis. La realidad de la juventud. ¿Qué se celebró ayer? Día de la Juventud, Día de la Primavera. En otros tiempos, cuando hablábamos de la juventud, el calificativo que utilizábamos es que representan el futuro de la patria. Hoy, hablar de la juventud es referirnos ya al presente. Además, el futuro depende de lo que hagamos en el presente. Vale decir, si hoy no están dadas las condiciones, obviamente, ¿qué futuro pueden tener los jóvenes? De todo eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque las noticias no esperan. NPI ahora. Informaron acerca de nuevos elementos que saltaron en el caso de este joven Ismael Domínguez, que fue asesinado a golpes cuando fue a un encuentro deportivo, ya que él estaba en una escuela de fútbol. Carolina Arévalo, Juan Carlos Vareiro y Roberto Coronel te mantienen al tanto de todos los sucesos más urgentes y relevantes que se desarrollen cada mañana. Terrible que ocurrió en la ciudad de Capiatá, un caso de sicariato. Hay imágenes que muestran exactamente lo que ocurrió. NPI ahora, lunes a viernes a las 9:30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Decíamos que 27 de cada 100 habitantes del Paraguay son jóvenes. Y atención, que cuando nos referimos a los jóvenes, hay un dato, uno de los datos preocupantes. Cada 24 horas ocurren 6 muertes de adolescentes y jóvenes. Sí, escucharon bien, 6 muertes. Y uno se pregunta, ¿por qué esta cantidad de muertes de una población tan joven si estamos hablando de personas de entre 15 a 29 años? Y según los datos del Ministerio de Salud, estas muertes están vinculadas con suicidios, accidentes de tránsito, homicidios, tumores y patologías vinculadas al embarazo, parto y puerperio. Un primer dato que no solo es preocupante, sino se podría prevenir las causas. Muchas de estas causas de esta cantidad de muertes en jóvenes se podrían, reitero, prevenir con políticas públicas efectivas. La situación de los jóvenes que están hoy en el sistema educativo, y tanto Jorge, Ailén como Osmar probablemente sean unos privilegiados, jóvenes privilegiados. En el caso de Osmar, ya con un título universitario. En el caso de Jorge y Ailén, están culminando la educación media, cuando ellos, Ailén y Jorge,
se matricularon en el primer grado, ¿sí? Obviamente sus padres soñaban que terminen la educación media y que obviamente todo padre sueña que sus hijos prosigan en el ámbito de la educación superior. Cuando ellos se inscribieron, reitero, tanto Jorge como Ailén en el primer grado, si vamos a considerar como dato que de cada 100 alumnos que se matriculan en el primer grado, solamente hoy, según los datos estadísticos, 49 culminan la educación media, 59 terminaron excluidos del sistema educativo. En ese contexto, Jorge, ¿cómo calificarías hoy a tus compañeros de la educación media? Vale decir, si tuviera que hacer un diagnóstico de los estudiantes de la educación media, las oportunidades que tienen dentro del sistema educativo, ¿cómo lo calificarías? Yo calificaría que es falente, más que nada porque no hay muchas oportunidades aparte del sistema educativo, o sea, de la malla curricular clásica, ¿verdad? Que no va más allá, no se exploran horizontes a los que los alumnos les podrían interesar más. Es una preparación para que el alumno al salir del colegio choque con la pared que es la vida adulta, ¿verdad? Que choque con la vida universitaria, que es totalmente distinta. No se exploran enfoques más pedagógicos o enfoques más direccionados a las ciencias exactas o ciencias naturales, por ejemplo. Se queda muy cerrado en el nicho de ir a dar matemática guaraní castellano todos los días y esas materias que al final no dan tampoco una preparación muy buena en el ámbito otra vez. Ahora, siempre se ha criticado a la educación secundaria en mi época, porque así conocíamos como educación secundaria, luego fueron, digamos, introduciéndose nuevos términos y hoy le llamamos educación media. ¿Prepara realmente para la vida hoy la educación media, Ailén? La verdad que hoy podemos hablar que la educación media, más allá de darte herramientas básicas para el día de mañana, no te prepara en un 100%. Tenemos que hablar que, así como mencionaba Jorge, la malla curricular está totalmente desfasada. Hay materias que sí se le da el enfoque que se necesita, pero hay otras como, por ejemplo, ni siquiera se aborda, que podría ser la educación financiera, temas referentes a salud mental, o la educación sexual, que son temas que justamente, vos ya lo mencionabas al inicio, el tema del suicidio, la tasa de embarazo de adolescentes, entre otras cuestiones más. Así como también hoy día la juventud se ve aquejada por distintas cuestiones que más que nada salen a raíz de los problemas económicos. Acá podemos hablar de que gran parte de los estudiantes que hoy tenemos las posibilidades para poder estar dentro del sistema educativo somos personas un tanto privilegiadas que somos de clase media alta. Lastimosamente la educación dejó de ser un derecho y se convirtió en un privilegio para quienes la pueden pagar. Entonces también tenemos que tener en cuenta que un desencadenante a la hora que el chico no esté en los colegios termina lastimosamente cayendo en situaciones de delincuencia, drogadicción, que es una problemática que hoy día aqueja un montón a la juventud paraguaya y que nosotros no vemos políticas públicas efectivas que se estén implementando en esta área. Entonces, si hablamos de la educación y de la educación media, la verdad que es muy deficiente. Hoy día te preparan básicamente en ciertas materias que vos al terminar el colegio y tener que prepararte para la vida adulta, el trabajo, el estudio, no terminás consiguiendo un trabajo porque primero los requisitos que te piden las empresas están totalmente por encima de lo que hoy día te brinda la malla curricular en los colegios. E incluso en temas de idiomas tenemos un inglés sumamente básico, la computación también, porque no hay una inversión real por parte del gobierno en esas áreas. Entonces, hoy día el chico tiene que ir a hacer cursos aparte otra vez para tratar de ir sumando puntos en su currículum, que aún así termina siendo una gran barrera el no conseguir trabajo, porque otra vez se termina traduciendo en que el chico no va a poder acceder a una educación universitaria, porque hoy día sabemos que si la educación secundaria termina teniendo un costo muy elevado, la educación universitaria lo es peor. Osmar, red de jóvenes, de líderes jóvenes. En primer lugar, sería interesante conocer esta organización, ¿verdad? Y en segundo lugar, digamos, los jóvenes en Paraguay tienen capacidad como para poder, digamos, liderar ciertos emprendimientos. Bueno, quiero comenzar diciendo que soy egresado del Colegio Técnico Nacional en la capital, así que concuerdo desde mi época de egreso, 2005, a la fecha, mucha realidad no cambió. A hoy, yendo un poquito a tu pregunta del por qué principalmente creamos esta red de jóvenes líderes, es porque queremos dejar
de tener básicamente toda la acción dentro de lo que es Asunción Capital. Básicamente acá se centran la mayoría de las organizaciones que trabajan con jóvenes y hoy necesitamos salir un poco más allá, como decía un amigo, pasando un poco de lo que es Madame Lynch, ¿verdad? Entonces, conocer cuál es la realidad de los otros jóvenes y por sobre todo, nuestro lema es que nosotros seamos una plataforma donde las voces de los jóvenes sirvan para construir y para confiar. ¿Por qué esbozamos ese eslogan? Porque la juventud hoy ya no tiene fe, ya no tiene confianza. Entonces, es bastante complicado lo que decía la compañera que habló recién, el tema de la salud mental. Hoy, ¿cómo nos enfrentamos a esta vida real, al mundo real? Uno termina la educación media y se enfrenta a un mundo totalmente diferente. Y hoy está disociada básicamente la educación que traemos o que deberíamos traer de la casa versus la educación que tendríamos que tenerlo desde las instituciones educativas. Es decir, acá es una cuestión de 50 y 50. Yo con un poquito más de edad ya puedo ver esa realidad. Y finalmente el mundo hoy te empuja a que uno tenga que ser autodidacta. A mí el colegio me dio algunas herramientas para salir al campo laboral, genial, pero no me dio toda la herramienta que yo necesitaba. En el mundo ya universitario, la misma cuestión. O sea, la universidad me da algunas herramientas, como dice la universidad, de manera universal, pero yo también me tuve que jugar con algunas cuestiones, hacer actividades extracurriculares, viajar incluso, obviamente a través de becas, conocer gente, conocer oportunidades. Y hoy, bueno, tengo el espacio que tengo, un emprendimiento propio con la familia. ¿Por qué? Porque me di cuenta en su momento que yo no puedo estar dependiendo de la educación que me dé el Estado o de las herramientas que me dé el Estado. Entonces hoy, como digo y reitero, el mundo prácticamente nos empuja a ser un poquito más autodidacta. Entonces, esta organización, que es bastante nueva, que la fundamos en febrero de este año, con chicos de varios departamentos del país, de Caguazú principalmente, Guairá, Central, Capital, San Pedro, etc. Básicamente unimos las voces y dijimos, che, esta realidad no está pasando solamente en Capital o en la escuela más del interior de nuestro país, sino que es algo universal, ¿verdad? Y ahí no sé si entramos ahí a tallar lo que pasa en cuanto a políticas públicas que fueron cambiando, así como habías mencionado, no solamente la nomenclatura, ¿verdad? En nuestro caso nos afectó muchísimo el que haya desaparecido la educación media técnica, la Dirección de Educación Media Técnica de la malla curricular, perdón, del organigrama del Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces hoy la educación técnica, que es la que en teoría te prepara mucho más rápido para el mercado laboral y abastecer esa demanda que tienen hoy las empresas, los emprendimientos y principalmente las inversiones que están viniendo al país, hoy estamos realmente sin esa capacidad suficiente de entrar directamente a ese mercado laboral, ¿verdad? Así que de deficiencias creo que tenemos muchísimo para seguir conversando. No cabe la menor duda, las demandas hoy para el sector juvenil de nuestro país es histórica, ¿no? Y, o sea, porque acá también hay que ser muy objetivos, ¿verdad? Hay problemas de carácter estructural cuando hablamos de la educación, cuando hablamos de la salud. Y en el caso particular precisamente de la salud, tenemos algunos datos que queremos compartir con ustedes. En Paraguay ocurren 37 partos por día de niñas y adolescentes de entre 10 a 19 años. Es decir, a diario se podría llenar una sala de clase con los niños y niñas que nacen, ¿verdad? Que no es una cuestión menor, porque ¿qué pasa con el embarazo de niñas? En primer lugar, el embarazo de niñas es resultado de un abuso, ¿verdad? Esto no es una cuestión menor. Y si eventualmente ya es mayor de edad, tiene 18 o 19 años, obviamente el embarazo puede truncar, digamos, todo un futuro. Por eso es importante, sin lugar a dudas, Jorge, la pregunta que le había hecho a Ailén, si el sistema educativo realmente tiene en cuenta la experiencia social de los jóvenes, porque una cosa es el contenido a nivel de política curricular, ¿verdad? Que está muy bien, las materias fundamentales hay que aprenderlas, ¿no? O sea, hoy nadie discute que un chico que egresa de
del sistema educativo fundamental. Y cuando digo fundamental me estoy refiriendo a lo que es inicial, escolar básica y media, que tiene que adquirir competencia en matemática, digamos en ciencias, en lengua y todo lo que tiene que ver con el área de, digamos, de las ciencias sociales. Pero también, digamos, hay otras cuestiones que hoy por hoy, por ejemplo, cómo gestionamos nuestras emociones, ¿verdad? El mundo de los valores en el que, digamos, tenemos que convivir en un mundo parece cada vez más plural, pero menos tolerante. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera se aborda hoy en la educación media ese mundo, digamos, de valores que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con el sistema democrático? Bueno, al menos dentro del Colegio Nacional de la Capital, que sería mi área, mi zona, mi nicho, nosotros como centro estuvimos trayendo una serie de charlas y de actividades que se enfocaron más al tema de salud mental, de cómo manejar las emociones y todo eso, que dentro de la malla curricular y dentro del colegio más que nada no se toca, no se aborda. Tenés la típica materia de ética o psicología que te dicen los conceptos pero no te dice qué hacer al respecto, ¿verdad? Y es algo preocupante y es algo que es una problemática grande, ya que los jóvenes vienen ya con valores truncados desde la casa. Es algo que desde el propio hogar se tiene que trabajar y van y se termina proyectando eso en el ámbito educativo, ¿verdad? Que termina en el tema de peleas, de inconvenientes, de altercados entre alumnos. Y dentro del ámbito democrático, en el Colegio Nacional de la Capital, eso es tabú, es un tema muy complicado. El tema con los centros de estudiantes y todo eso dentro de nuestra institución es tema aparte, es un mundo aparte. ¿Por qué ese tema, digamos, dentro del colegio? Porque últimamente, y esto se arrastra de varios años, es lo que tiene que ver con los valores democráticos en una institución educativa. Bueno, estamos hablando de la primera institución, ¿verdad? Creada para el nivel de la educación hoy, de la educación media. Es algo más que nada de manipulación de gente externa a los estudiantes, donde se les implanta a ellos mismos un concepto erróneo de que el centro de estudiantes es para ellos, es un ambiente donde ellos tienen que agarrar la gloria del Colegio Nacional de la Capital y representar, entre comillas, cosa que no se hace. Y de los exalumnos más que nada también es manipulación pura y dura, donde se les implanta un concepto erróneo y una manera errónea de manejarse, ya que ellos buscan el bienestar propio antes que el bienestar institucional, ¿verdad? Que es la función de un centro de estudiantes, ya que al presidente del centro lo hacen los alumnos, no es al revés. Bien, tenemos que ir a una brevísima pausa. A la vuelta seguimos hablando de las realidades que hoy caracterizan a los jóvenes y, bueno, de qué manera eso se podría transformar. Ese es digamos, uno de los grandes desafíos que tienen los tomadores de decisiones. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. Desde el movimiento ADEP Imbareté trabajamos líneas claras que van en favor de los colegas. Necesitamos un protagonismo internacional también para que se nos escuche. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. El defensor público y la defensora pública representa al sector más vulnerable de la sociedad. En ese sentido, nosotros tenemos que tener un salario digno y acorde a la labor que cumplimos. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale.
Presente y futuro de la juventud en Paraguay es el tema de análisis. Y como decíamos en el bloque anterior, cuando compartimos datos estadísticos que describen la identidad, la realidad de las juventudes, porque como hemos dicho en el primer bloque, en Paraguay tenemos que pluralizar porque hay distintas realidades cuando nos referimos a esta franja etaria a la que denominamos juventud. Obviamente las oportunidades que se generan desde las políticas públicas para las juventudes no garantizan de manera efectiva justamente algunos derechos que se establecen en las disposiciones legales. Por ejemplo, en el ámbito laboral, la juventud dispone de ingresos laborales inferiores al salario mínimo. Imagínense que en el tramo de edad de 25 a 29 años recién ganan el sueldo mínimo, ¿verdad? O sea, ¿cuánto tiempo tienen que trabajar? Y además, ganan sueldo mínimo los jóvenes de entre 25 a 29 años que están en el sector urbano. Los que están en el sector rural ganan menos que el sueldo mínimo. Estas realidades que caracterizan a la juventud, Ailén, desde la perspectiva del trabajo que ustedes llevan adelante en los centros de estudiantes, ¿cómo ven y qué habría que hacer para transformarla? La verdad que es muy complicada esa realidad que nosotros atravesamos, bien lo mencionabas, con el tema de la franja hectárea que ni siquiera llega a cobrar un salario mínimo, y también el tema de la educación en las zonas rurales, el trabajo en las zonas rurales que es muy precarizado. Hoy día también hablamos que los jóvenes atravesamos lo que es trabajar en la informalidad. Muchos ni siquiera cuentan con IPS o terminan teniendo las condiciones laborales mínimas para poder también tener un trabajo digno y varias cuestiones más. O también podríamos hablar del tema del trabajo adolescente. Muchos chicos hoy día tienen que dejar el colegio para empezar a trabajar porque son un pilar fundamental de sus familias, tienen que ser el sostén, llevar el pan de cada día a sus casas. Entonces son varias barreras, la verdad, que al hablar de temas de trabajo tendríamos que estar analizando y tendríamos que trabajar en mejores leyes, en mejores políticas más efectivas, porque acá una de las principales problemáticas es que hoy día podemos hablar de que el gobierno está trabajando en leyes, está trabajando en propuestas para políticas públicas, pero ninguna de esas termina siendo efectiva porque no se hace ese trabajo de análisis con los territorios. En realidad, la visión que puede tener sobre un tema, o si hablamos de juventudes, que es muy amplio como lo mencionabas, podemos tener desde mi lugar de privilegio y no en realidad del día a día que atraviesan los jóvenes. Entonces también nosotros, como jóvenes, lo que nos damos cuenta es que a la hora de trabajar en estas políticas públicas o en estas leyes se hace muy a puertas cerradas, no hay las discusiones necesarias, entonces no se adecua a la realidad del día a día de muchos de nosotros, por eso no termina siendo efectivas, como podemos hablar del tema de la alimentación escolar, el tema del transporte público, entre otras áreas. Pero algo que sin duda a nosotros nos preocupa mucho es también, como habíamos hablado, de esa transición entre la vida secundaria y la vida ya de tener que trabajar, de tener que, tener un trabajo, cumplir un horario, tener que ir a la universidad y toda esa presión otra vez que genera, porque también tenemos que hablar de que muchas veces las expectativas que tienen los demás son muy altas y siempre estamos en la mira de que vos sos joven, tenés que aprovechar, que vos podés hacer muchas cosas, pero en realidad termina desencadenando una cuestión también ya de la salud mental, por todo el estrés que acarrea, porque muchas veces la vida de un estudiante no es fácil independientemente al nivel. A veces caemos mucho en eso de decir que la educación media es fácil, que el ser un estudiante secundario no se compara a lo que es tener que trabajar y estudiar, que es cierto también, pero eso no es un motivo para desmeritar lo que muchas veces esa presión que tenemos en los colegios, los que somos de técnico, los que son de ciencias básicas, los problemas que acarreamos en nuestras casas, las preocupaciones también que tenemos, e incluso ya lo que estamos terminando en el colegio, esa incertidumbre por lo que va a ser el día de mañana, el tener que transicionar entre una costumbre de 12 años, que es la vida escolar obligatoria, a un mundo totalmente nuevo, donde no sabemos qué tal nos va a ir, el miedo a fracasar también, que termina contribuyendo en estas altas tasas de suicidio, que también hoy es una triste realidad que no se habla. Y otro componente también que afecta a un montón, no solamente a las mujeres, sino que también a nuestros compañeros varones, es el tema del embarazo adolescente.
Hoy día nosotros no tenemos una política pública efectiva, incluso veía hace rato en un medio internacional que se pronunciaban respecto a este material de educación sexual que el MEC había lanzado el año pasado, en donde caen muchísimas contradicciones en lo que respecta a indicaciones propias, tanto el Ministerio de la Niñez, Ministerio de Salud, con lo que respecta a preservativos y demás. ¿Y a qué voy con esto? De que muchas veces por falta de profundizar o hablar de estos temas, tenemos que hablar también de compañeras que dejan los colegios porque terminan siendo, en vez de ser niñas, madres, tienen que centrarse en criar a una criatura cuando apenas están creciendo, tienen que dejar los colegios y pasar ya a una vida de en criar a otro ser humano, y así también los compañeros tienen que dejar el colegio para empezar a trabajar. Entonces realmente nosotros nos vemos un interés real a la hora de hablar de juventudes y de las problemáticas de las autoridades en centrarse en todos estos puntos que es bien sabido. Osmar, está en un cargo directivo en una red denominada de líderes, y la pregunta es, los jóvenes sufren varias consecuencias en relación con los derechos establecidos para ellos. Dicho en términos más sencillos, ¿por qué los jóvenes no participan del sufragio, de la elección de las autoridades? Porque precisamente al no participar de las elecciones, ¿verdad? Que es obviamente un derecho, no es una obligación votar, es un derecho porque es el ejercicio de la ciudadanía, ¿verdad? Miramos los datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral y vemos una bajísima participación, digamos, de los jóvenes en un momento decisorio en donde deben elegir a quienes los van a representar en los espacios de poder. Y no hay manera de modificar estos datos estadísticos, sino desde la decisión de la clase política. ¿Por qué ello acontece? Una de las razones, justamente había esgrimido hace un momento, cuando decía cuál es el lema de nuestra organización, y nosotros hablábamos de la confianza. Hoy los jóvenes, entre todo lo que comentó la compañera, tienen esa barrera muy, muy fuerte que romper por las expectativas de la ciudadanía, no solamente de los padres, no solamente de las empresas, no solamente del gobierno, ¿verdad? Entonces, es toda esa acumulación de situaciones que al joven lo desanima, dice, ¿para qué voy a votar si esto no va a cambiar? Y cuando hablamos de en qué tiempo se hacen los cambios, estamos hablando de que cada política pueda ser implementada de forma efectiva en una generación. ¿Cuántos años lleva una generación? Y estamos hablando de 30, 40 o 50 años para que podamos ver el primer cambio. Entonces, ¿para qué yo, joven, 18, 19 años, voy a ir a votar si para cuando tenga 50, 60 años esto ya no me va a servir? Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros con los jóvenes desde temprana edad para que participen en esto que es justamente la ciudadanía activa y puedan realmente ser protagonistas de lo que está ocurriendo hoy para que el día de mañana el escenario sea mejor de lo que ellos están viviendo el día de hoy? Entonces, es complicado, como decía hace rato, es un trabajo entre la familia, entre las educaciones, entre las instituciones educativas, entre toda la sociedad en su conjunto. Estábamos hablando del salario mínimo recién y también lo que uno de repente espera, porque cuando uno cumple la mayoría de edad, tiene unas responsabilidades que tiene que empezar a cumplir, y con un salario mínimo, ¿qué es lo que uno va a hacer? Acá en Capital y Central tomamos el salario mínimo como un piso, básicamente la concepción general. Pero salí del departamento central y el salario mínimo es un techo. Es decir, la gente con ganar 1.800.000, 1,5 millones, ya tiene que hacer magia para sobrevivir. Porque ganar el salario mínimo es como para nosotros ganar 5 o 6 millones de guaraníes. Entonces, ese concepto de cuál es el salario más apropiado para vivir una vida digna es lo que no terminamos de congeniar. Por más de que existen esas mesas técnicas entre los obreros, representantes de los obreros, representantes del Ministerio del Trabajo, etcétera, la famosa tripartita, no se ve reflejada. Siempre la comisión que se encarga de estudiar el salario mínimo dice, el salario mínimo ahora va a ser 2.800.000, 3.500.000. O estoy tirando algunas cifras, pero siempre es mucho más elevado a lo que finalmente se aprueba. Finalmente, cada julio de cada año
se aumenta entre un 4 o 5% el salario mínimo. Un mes después empieza a subir el combustible, o previamente ya sube el combustible, el pan, la canasta básica en general. Entonces, ¿cuándo el poder adquisitivo de ese dinero lo vamos a ver? Y realmente es complicado, por eso decíamos, nosotros formamos esta organización en la ciudad de Coronel Oviedo, porque a partir de ahí queremos empezar a trabajar con los jóvenes más hacia el interior, porque es muy diferente que nosotros aquí nomás intentemos hacer básicamente ruido, porque también otra cosa que decimos desde el punto de vista jurídico, las leyes se hacen pensando que porque se hace en Asunción ya todo el país sabe. Crucen el río Paraguay y pregúntenle a la gente si saben la famosa ley Anita, ¿verdad? Que en estos días se estuvo hablando mucho de uno cuando saca su cédula es mayor de edad y obligatoriamente ya es donante, ¿verdad? La gente ni sabe que existe esa ley y ni hablar de las otras normativas que básicamente son derechos y obligaciones para los jóvenes. Entonces, hoy se legisla para Capital y para el resto del país no hay difusión. Ahora, decíamos que hay distintas realidades, Jorge, cuando nos referimos a la juventud. La semana pasada fue noticia un joven de 15 años que prácticamente muere, digamos, en un espacio que para él representaba un sueño, que es una cancha de fútbol, ser un gran futbolista. Nos enteramos de su vida, una vida disciplinada, sacrificada, abanderado, primer alumno desde el primer grado hasta el grado que estaba cursando. Y uno se pregunta, ¿por qué esa violencia extrema que llega, digamos, a un desenlace de perder la vida en una, digamos, en una disputa deportiva como el fútbol? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo calificarías eso como joven? ¿Qué hay ahí? ¿Qué falló? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Porque quiero que la pregunta es cómo mirarte al espejo, como para que puedas hacer un análisis de tus pares, de los jóvenes. Y todo cae de nuevo en el tema del control de las emociones y el control del verse cegado más que nada por la ira o por la rabia o por el empuje de la situación, ¿verdad?, de violencia extrema, en donde lastimosamente en este caso terminó en el fallecimiento de un joven. Y yo considero que es de la casa, que todo ese tipo de actitudes vienen desde la casa y que el sistema educativo como tal o la sociedad como tal no le da ese enfoque necesario al aprender a manejar esas emociones y terminan casos de violencia, ¿verdad? Que serían estas, que en el Colegio Nacional de la Capital hay muchísimos. Y siempre el alumno que agrede a otro alumno normalmente no sabe por qué está agrediendo al otro, al par, al compañero. Y es un mecanismo de defensa que tiene él mismo, ¿verdad? Que yo considero que es algo triste y es algo muy real que nos pasa a nosotros como sociedad, ¿verdad? La filósofa española Victoria Camps tiene un libro que se titula El gobierno de las emociones y aborda el tema de las emociones desde una perspectiva de la ética. Es decir, es una reflexión y un análisis filosófico de las emociones. Lo que ha pasado con el joven en una cancha deportiva en el barrio San Pablo, un barrio de la capital del país, nos deja una serie de aprendizajes a lo que queremos referirnos a la vuelta de la pausa. ¿Qué aprendizajes? ¿Cuáles son los modelos que hoy que tienen los jóvenes, porque dijimos tenemos que hablar de juventudes, que tienen los jóvenes como para poder desarrollarse, como para poder establecer metas? ¿Cuáles son, digamos, esos valores? ¿Cuáles son esos criterios? Por un lado. Y por otro lado, continuaremos con nuestro análisis respecto de los derechos de los jóvenes. ¿Cómo están esos derechos de los jóvenes? Que en muchos de los casos, obviamente, truncan grandes proyectos. Brevísima pausa.
¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Carolina Arévalo y Carlos Gómez te conectan con las informaciones más útiles para el desarrollo de tus actividades. Operativo internacional Error 404. Se trata de un operativo conjunto de lucha contra la piratería que se lleva a cabo en Brasil, Paraguay, Perú, Argentina y Reino Unido. Un operativo de CODENI, policía y fiscalía permitió la detención de al menos 2 personas que utilizan a niños para ubicarse en estos cruces semafóricos. Teledía Noticias, lunes a viernes a las 13 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Decíamos en el bloque anterior que lo que aconteció en una cancha la semana pasada que terminó con la vida de un joven de 15 años es un toque de atención de los valores que hoy guían la conducta de nuestra juventud. Y ahí, por supuesto, necesariamente tenemos que tener una visión sistémica, porque un encuentro deportivo donde hay una presión que no puede ser administrada por un chico de 15 años, la presión de los padres, la presión de los entrenadores, la presión de sus pares, de los mismos jóvenes que son sus compañeros del equipo de fútbol, uno dice, ¿qué valores realmente está rigiendo la vida de nuestra juventud? Ailén, ¿qué mensaje nos deja? Y no quiero ser anecdótico, pero creo que sí podemos considerar, digamos, ese hecho como para poner en perspectiva una serie de cuestiones, ¿no? Entonces uno dice, a ver, ¿qué nos está pasando como sociedad, ¿verdad?, en relación con nuestra juventud? Realmente hay mucha indiferencia sobre diversos temas y acá creo que todo recae sobre la cuestión de la salud mental, de empezar a hablar más del manejo de las emociones y el dejar de tener como un tema secundario, digo bien, a esta cuestión, porque uno realmente en los 5 sentidos no iría a agredir a otra persona, mucho menos hasta el punto de generarle la muerte. Entonces tenemos que entender también que muchas veces, sin justificar, los jóvenes que son protagonistas en hechos de violencia justamente terminan desencadenando estos hechos en base a distintas emociones que terminan canalizándolo de esa manera. No es la mejor, no es la efectiva, pero al no tener herramientas para las cuales él o ella prepararse y entender cómo se puede manejar eso, realmente imposibilita un montón en otras cuestiones. Entonces lo que nosotros nos deja como observación también es el hecho de empezar a hablar más sobre cómo nos sentimos, sobre qué nos pasa, que es una cuestión también que, como le mencionaba Jorge hace rato, en el Colegio Nacional de la Capital vivíamos hasta hace poco casi todos los días hechos de violencia, de peleas que terminaban siendo titulares en cada programa de noticias, porque muchas veces nuestros compañeros no sabían cómo manejar el estrés o las malas influencias y muchas otras cuestiones más que terminaban canalizando todo con estos hechos de violencia, que también, si le hacemos un análisis un poquito más profundo, podemos también, digamos que, resaltar que es como un pedido de ayuda que en el fondo están haciendo ellos, porque es la única manera que tienen de hacerse notar y hacerse ver. No es la más efectiva, no es la recomendable, para nada se justifica, pero tenemos que entender también el trasfondo que le lleva a ese chico a tener esta clase de reacciones. Pero realmente nos deja un mensaje bastante preocupante, que es el hecho de atender mucho más esta cuestión de no solamente en los colegios, sino que
del Ministerio de Salud en trabajar en mejores políticas públicas, tanto en la difusión de temas referentes a salud mental como en la atención, porque hoy día hablamos también de que si uno quiere ir a consultar con un psicólogo o un psiquiatra a ser necesario, tiene que esperar meses y meses para poder recibir una consulta. Aparte, otra vez, los problemas que nosotros siempre escuchamos como federación, porque tratamos de trabajar mucho el área de la salud mental, es el hecho de que está muy cegado por los sesgos religiosos, ¿verdad? De que muchas veces caemos en eso de que te falta ir a la iglesia, te falta rezar más, sin desmeritar y sin desprestigiar a ninguna religión, ¿verdad? Pero acá tenemos que también tener en cuenta esta cuestión de que no es solamente el tema de religión o no, sino que hay temas de fondo mucho más trascendentales que eso, que muchas veces se termina minimizando por el hecho de que estamos con la famosa generación de cristal, que los jóvenes ya no aguantan nada, que ya no toleran nada. Entonces toda esa clase de presiones muchas veces termina desencadenando en que el chico termine reaccionando de esta manera, pero también acá es una responsabilidad compartida también de las familias en empezar a hablar más con los jóvenes, empezar a escucharles más y no solamente encerrarnos en eso de que no es joven, qué problema es lo que va a tener, porque uno no sabe lo que el chico puede pasar en el colegio, en su día a día, entonces muchas veces terminamos subestimando que por el ser joven nomás uno no tiene problemas. La juventud en Paraguay siempre fue un gran protagonista y solo quiero tomar como punto de partida este periodo democrático, 1989 a hoy. El marzo paraguayo fue uno de ellos, donde los jóvenes prefirieron la muerte antes que vivir arrodillados en un sistema que estaba siendo, un sistema democrático que estaba siendo seriamente amenazado. Los jóvenes también fueron protagonistas para desnudar la gran corrupción en la Universidad Nacional de Asunción. También jóvenes resistieron la práctica autoritaria de las autoridades educativas que los obligó a tomar varios colegios y que terminó con la renuncia de una ministra de Educación. Vale decir, los jóvenes siempre estuvieron en situaciones consideradas críticas para el país. Dicho esto, Jorge, ustedes como jóvenes, ¿qué esperan de la clase política? Y realmente, primero que nada, quiero ir un poquito más hacia atrás. ¿Cómo no? 23 de octubre de 1931, donde los jóvenes del Colegio Nacional de la Capital dieron la vida por la protección del Chaco paraguayo, que fue uno de los capítulos más tristes de la historia, ¿verdad?, en el tema del gobierno. Y nosotros como jóvenes necesitamos un gobierno que, aparte de darte soluciones, te dé oportunidades, ¿verdad? Porque de ahí partimos en terminar el colegio, después, ¿qué hay? El gobierno tiene que brindarte esas oportunidades para que vos te puedas desarrollar como persona y desarrollarte como profesional a futuro. Y también quiero aprovechar el espacio, ¿verdad? Ya que tocamos el tema del 23 de octubre, que nosotros como centro estamos trabajando en un proyecto de ley que declare el 23 de octubre como el Día del Estudiante Paraguayo. Y en base a esto, ir partiendo también en tener esa conmemoración de cómo los jóvenes dentro de la política siempre fueron los primeros al ir al frente a la hora de cuando hay problemas con... Ahora contéstame mi pregunta. ¿Qué esperas de la clase política? Y espero que realmente haya una predisposición real, porque ya yendo hacia atrás, no tan atrás tampoco, ¿verdad? Siempre son palabras vacías. Nunca hay una solución real, nunca hay un enfoque real a la juventud. Siempre es... yo realmente considero que los políticos le ven a los jóvenes como un voto más. No le ven como una persona, no le ven como alguien que tiene que desarrollarse. No esperan que los jóvenes lleguen a espacios de toma de decisiones, por ejemplo. El sistema educativo como tal te crea para ser un seguidor más, no te crea para ser un líder. Los líderes estudiantiles nosotros pasamos por muchísimas cosas. No solo tanto con los directores, con el gobierno, con políticos como tal, que más que nada los políticos cuando vos no tenés una misma postura que ellos te atacan, los directores cuando no tenés una misma postura que ellos te atacan, tus propios compañeros te atacan cuando no tenés una misma postura que ellos. Y yo considero que el gobierno y los políticos como tal
tienen que darle ese enfoque de desarrollar al joven, porque nosotros, además de ser el presente, nos proyectamos para el futuro. Y es el futuro del país y es el futuro de donde nosotros vamos a estar viviendo, ¿verdad? Y es triste ver que porque un gobierno es ineficiente, muchísimos jóvenes van y estudian en otros países o se escapan prácticamente del Paraguay. Osmar, ¿qué podrías señalar respecto de las políticas públicas de la juventud que se implementan en Paraguay? Bueno, primero quiero decir una pequeña frase que siempre decimos, ¿verdad? Que la esencia de nosotros como líderes, y estamos hablando de nosotros como personas que estamos en los gremios, pero todo aquella persona líder, su esencia debería ser generar otros líderes que lo sigan y que lo imiten conforme a su ejemplo de vida, de trabajo, y no solamente conforme a sus palabras y a sus dichos, como bien dijeron, que son palabras vacías. Entonces, partiendo de esa frase, realmente hoy es bastante desafiante lo que nosotros esperamos. Tenemos demasiadas expectativas con respecto a nuestros gobernantes, porque las políticas, las leyes están, vamos a decir, las políticas públicas están, pero no son efectivas. Entonces, si hoy no vemos una mejoría desde esta incipiente democracia en estos años, en estas décadas, entonces algo está fallando. Y si uno mira quiénes son los tomadores de decisión, hoy día sentados, electos por una cantidad X de votos, pero lo único que producen son noticias, y esas noticias son a título de cuestiones personales, particulares, y no se expresan a favor o en favor de nuestra juventud, en quienes debemos de invertir, en quienes debemos apostar, porque finalmente estos jóvenes son los que el día de mañana van a hacer también política pública, quienes nos van a beneficiar o perjudicar a nosotros cuando ya tengamos un poquito más de edad. Entonces, ellos son no solamente el famoso cliché de el presente y el futuro, sino ellos son la razón de la existencia de nuestro Estado el día de hoy. Si no dejamos de difundir y de solamente hablar de las cuestiones particulares de cada uno de nuestros senadores, diputados, etcétera, y nos empezamos a realmente preocupar, a apretar un ratito el botón de stop, de parar, juntarlo al Ministerio del Trabajo, de Educación, de Salud. Gente, hagamos causa común. Vamos a sentarnos y ver qué es lo que queremos de aquí a 30, a 50 años. Porque si seguimos peleándonos, porque yo soy de un color, yo del otro color, y no puedo trabajar en conjunto, no vamos a llegar a ningún puerto. Y vamos a seguir siendo el país con más de 50 años de atraso en la región. Y vamos a hacer que nuestros jóvenes toquen esas pequeñas oportunidades que tenemos y tengamos la famosa fuga de cerebros. Van a estar todos viviendo en Estados Unidos, en Europa, etcétera, desarrollándose, y no estoy en contra de eso. Genial por esa oportunidad. Pero la idea es que eso lo puedan hacer en nuestro país. Y esas oportunidades hoy son bastante escasas. ¿Qué habría que hacer? Una reflexión muy cortita, Ailén, para transformar el escenario actual que caracteriza hoy a la juventud. Yo creo que lo primero acá, hablamos mucho de políticas públicas, de la construcción y demás, es escuchar a los jóvenes. Mucho se ve de esas mesas de trabajo, incluso nosotros, como FENADE, cuando hablabas de la renuncia de Marta Lafuente, que se da a raíz de la lucha que encabezamos nosotros como federación, y muchas otras cuestiones más como el agosto estudiantil, que lo encabezamos en el 2016, siempre fue en busca de esos espacios de participación, de diálogo y de escucha para poder contribuir en realidad. Porque nosotros hay algo que nos caracteriza un montón como gremio, que es el hecho de la crítica, no quedarnos solamente en eso, sino que hacer una crítica constructiva para nosotros también ser parte de ese cambio. Porque hoy día podemos hablar de que los jóvenes aspiramos a mucho y pedimos mucho, pero simplemente es lo que corresponde y lo que mínimamente las autoridades deberían de estar haciendo. Entonces, partiendo de esa base, algo fundamental para nosotros poder avanzar como país es que uno se le tome más en serio a los jóvenes, que no se le vea como una moneda de cambio o como simplemente una posibilidad de llegar a un puesto cuando estamos en tiempo de elecciones, que incluso hablamos que en los colegios, con los chicos ya de nivel medio que ya tienen la edad para votar, se termina politizando un montón. O, por ejemplo, toda la cuestión con Hambre Cero y otros programas además del gobierno que terminaron siendo una cuestión más político-partidaria que una cuestión de política pública en contribución a los jóvenes. Entonces, que haya más esos espacios de participación en donde, uno, se le escucha al joven, se le escucha al estudiante, pero dos, se tome en cuenta también lo que menciona. Porque hoy día nosotros podemos tener una conversación,
pero de allí a que lo que nosotros estamos mencionando o lo que estamos planteando, proponiendo, se lleve en marcha, es una cosa totalmente distinta. Nosotros, al menos como jóvenes, vemos un montón de iniciativas, como por ejemplo la es ahora Bus 24/7, entre otras cuestiones que nosotros podemos estar hablando horas y horas, y que el gobierno, en vez de tomarlas y ponerlas en práctica, termina únicamente haciéndolas a un lado y botándolas a la basura. Y nosotros creemos que en realidad, si hoy podemos hablar que el gobierno nacional tiene la predisposición y la voluntad de trabajar con las juventudes, lo primero que tiene que hacer es tomar cada uno de estos proyectos y llevarlos en marcha, porque al hablar también de políticas públicas es muy amplio en un sentido que, claro, las autoridades tienen una responsabilidad de poder elaborarlas y ejecutarlas, pero hay también la responsabilidad compartida con los jóvenes o con la ciudadanía en general, que es otro actor clave para la contribución en la elaboración de las mismas. Se me fue el tiempo. Muchísimas gracias, Osmar, por compartir con nosotros. También agradecemos a Jorge y a Aile. Muy amable. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Porque las noticias ocurren en todo el territorio nacional. Robert Figueredo y Diego Casal asaltan por cuarta vez camión de distribuidora en Concepción. nos conectan tierra adentro con corresponsales en cada punto del país. Según el último reporte, se reavivan focos de incendios en el Chaco. La zona es de difícil acceso y afecta al Parque Nacional Choboreca. Desde el interior, lunes a viernes, 5 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Referirnos a la juventud en Paraguay nos exige la pluralidad. Vale decir que la juventud en Paraguay tiene distintas realidades. No es lo mismo un joven de la zona rural que urbana, que viviendo en un barrio, digamos, ribereño o en un asentamiento. Esta concepción de juventudes obviamente condiciona las oportunidades reales que tiene esta franja etaria en Paraguay. Vale decir que cuando hablamos de jóvenes estamos hablando de personas de entre 15 a 29 años. 27% de la población paraguaya está integrada por los jóvenes. Un gran potencial en términos de bono demográfico. Pero por supuesto, también tenemos que ser conscientes que 20 años de potencial más tendremos. Luego, evidentemente, que si hoy los tomadores de decisiones no generan las condiciones para que los derechos de los jóvenes se hagan efectivos y contribuyan a un verdadero desarrollo humano, probablemente no existan argumentos de nuestra queja. Esperamos que los tomadores de decisiones generen esas condiciones que hoy requieren nuestros jóvenes para acceder a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República y en las demás disposiciones legales. Derecho a una educación de calidad, derecho a una salud pública de calidad, derecho al trabajo y el derecho a una vivienda digna. Ojalá nuestros ojos sean testigos del cumplimiento de estos derechos de los jóvenes. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches.
Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.